Este mensaje es una introducción a una serie que vamos a hacer sobre personajes bíblicos. Y cuando hablamos de personajes y pensamos en la literatura del mundo, hay muchísimos personajes famosos y queridos. Por ejemplo, si pensamos en las leyendas antiguas, podemos pensar en un personaje como Ulises. O en la literatura española, el personaje tal vez más famoso, Don Quijote de la Mancha, o su compañero Sancho Panza. Podemos pensar también en personajes trágicos, como Hamlet, de William Shakespeare. O podemos pensar, e incluso los adultos pueden identificarse, con personajes de la literatura para los niños. Por ejemplo, Alicia, en El País de las Maravillas. O el protagonista de las novelas más vendidas en la historia del mundo, Harry Potter. Y pensando en estos personajes, leemos sus historias, nos gustan las historias, porque podemos identificarnos de una manera u otra con estos personajes. Hay algo de la experiencia humana que entendemos en sus historias. Y cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de una obra literaria, pero mucho más porque también es la palabra y la revelación de Dios. Y en la Biblia hay muchísimos personajes. Por ejemplo, tengo aquí un libro que se llama 3,458 personas y lugares de la Biblia. No sé si usted puede ver el título, pero imagínese, 3,458 nombres en la Biblia. Otra fuente dice que hay más de 3,200 personajes en toda la Biblia, no todos mencionados por nombre, pero hay 1,794 personas que son mencionadas por nombre en la Biblia. Y por ejemplo, cuando pensamos en los personajes más conocidos, como Juan, no hay un solo Juan en la Biblia. ¿Sabía usted que hay 5 Juan mencionados en la Biblia? O 13 José, no solo el José de la túnica de muchos colores, 13 hombres que se llamaban José. Hay 31 Zacarías en la Biblia. Obviamente no vamos a estudiar todos estos personajes, pero vamos a seleccionar algunos creyentes, sobre todo, para estudiar sus ejemplos. A veces son ejemplos buenos, pero también podemos aprender de sus errores, de sus ejemplos malos. Entonces, en este momento, como introducción, quiero compartir 3 verdades sobre los ejemplos que son presentados para nuestra edificación en la Biblia. La primera verdad es que todos somos ejemplos. Antes de hablar de personajes o ejemplos bíblicos, hay que recordarnos que nosotros también somos ejemplos y debemos de ser buenos ejemplos. Como Pablo dice en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, Pablo le está hablando aquí a Timoteo, un pastor. Y a veces hacemos el error de pensar que solo el ejemplo de los líderes importa. Pero podemos aplicar lo que Pablo, un apóstol, le está diciendo a Timoteo, un pastor, a todos nosotros. No solo los pastores, no solo los gobernantes, no solo los jefes, los líderes, los padres, tienen que ser ejemplares en su conducta. Todos, si somos cristianos comprometidos, si amamos al Señor, debemos de ser buenos ejemplos y debemos de buscar a mejorar nuestro ejemplo y sobre todo a ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, en lo que Pablo le dice aquí a Timoteo, hay un par de cosas que nos interesan. Primero le dice, ninguno tenga en poco tu juventud.
Y esa expresión, tener en poco, significa menospreciar. Que nadie menosprecie tu juventud, Timoteo. Pero Pablo no está hablando a las personas que podrían tener en poco la juventud de Timoteo o menospreciar su liderazgo. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo a Timoteo, no provees ninguna razón para que te menosprecien. No des ninguna razón para que tengan en poco tu juventud. No somos responsables si otra persona tiene una mala actitud o no nos quiere o tiene algo en contra de nosotros por nuestra edad o nuestro trasfondo o nuestras cualificaciones. Nuestra responsabilidad es guardar nuestra palabra, nuestra conducta, nuestro ejemplo cristiano para que no tengan por qué criticarnos, por qué menospreciarnos. Y lo que le dice en cuanto a su juventud, cuando escuchamos la palabra juventud o hablamos de un joven, muchas veces estamos hablando de un adolescente, tal vez un joven adulto en sus 20 años. Pero los historiadores piensan que Timoteo tenía entre 30 y 40 años. Ya tenía algunos años como pastor. Y entonces Pablo está diciendo, todavía Timoteo, eres un pastor joven. Podrían tener en poco tu juventud si no guardas tu conducta. Y todos nosotros que seamos muy jóvenes, no tan jóvenes, de la tercera edad, todos tenemos que dar un buen testimonio y ser buenos ejemplos. Entonces, todos ya somos ejemplos. La pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo estoy poniendo? Podemos pensar también en las palabras de Pablo a Tito, en Tito 2:7, cuando le dijo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Todos somos ejemplos. La segunda verdad es que todos necesitamos ejemplos. Todos necesitamos ejemplos. Los niños necesitan el ejemplo de sus padres. Los miembros de la iglesia necesitan el ejemplo de su pastor. Timoteo necesitaba el ejemplo del apóstol Pablo. Pero todos necesitamos ejemplos. Como Pablo dice en Filipenses 3:17, hermanos, sean ustedes imitadores de mí, de Pablo, y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Pablo no está diciendo aquí con soberbia o con orgullo, y sean imitadores de mí. No, porque en otro contexto él dice, sean imitadores de mí en cuanto yo imito a Cristo. Entonces Pablo es nuestro ejemplo. Cualquier cristiano puede ser mi ejemplo si él está siendo un ejemplo de Cristo, si él está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y Pablo dice también, fíjense en los que así se conducen. O sea, que no seamos independientes, individualistas, orgullosos, pensando, yo no necesito el ejemplo de nadie. No, fijémonos en el ejemplo de otros. Podemos aprender también de los malos ejemplos. No es para criticar, aun si observamos pecado en la vida de otro cristiano. Pero observemos a los otros cristianos para aprender. Y cuando vemos un buen ejemplo, digamos, yo quiero ser así. Yo quiero imitar a esa persona en esa conducta, porque eso me transforma más a la imagen de mi Salvador. Todos necesitamos ejemplos. La tercera verdad es que ya todos tenemos ejemplos. Necesitamos ejemplos y los tenemos. Porque en la Biblia tenemos muchísimos personajes y son presentados para nuestra edificación. Les invito ahora a ir a Hebreos 12 conmigo, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2.
¿Qué dice aquí? El capítulo 12 es el que sigue la lista de héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11. Pero el escritor de Hebreos en realidad no menciona a muchas personas. Menciona a Abraham, Moisés, los patriarcas. Pero luego aquí en capítulo 12 dice que tenemos una grande nube de testigos. Una grande nube de testigos. Hay muchos otros personajes, aún más allá de los personajes que conocemos más. ¿Qué dice Hebreos 12, 1 y 2? Vamos a leer. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces vamos a explicar este pasaje y vamos a pasar un poco más tiempo en este pasaje que en los otros pasajes que hemos leído. Porque aquí vemos por lo menos 3 recordatorios en cuanto a los ejemplos bíblicos que tenemos y también en cuanto a nuestra vida cristiana, la carrera espiritual que tenemos. El primer recordatorio es simplemente que tenemos una multitud de ejemplos. Esta grande nube de testigos. Ellos ya vivieron, ya sobrevivieron, ya lucharon, ya corrieron la carrera espiritual, ya mantuvieron la fidelidad a Cristo, ya están en gloria con Dios. Entonces debemos de aprender de su ejemplo. Tenemos una multitud de ejemplos y es una razón muy práctica y muy bíblica para hacer una serie como esta, una serie sobre personajes bíblicos. El segundo recordatorio que vemos aquí es que con estos ejemplos tenemos que seguir su ejemplo. Debemos correr la carrera espiritual como ellos la corrieron. Eso parece muy obvio, pero ¿estamos nosotros realmente en la carrera espiritual? Muchos cristianos estamos satisfechos simplemente con el hecho de ser salvos, ser cristianos, vivir nuestra vida, trabajar, vivir, envejecer, morir y saber que vamos a ir al cielo. Pero Dios quiere mucho más para la vida cristiana. Dios quiere que corramos, que luchemos. Entonces tenemos que comprometernos en esta carrera espiritual. ¿Está usted siendo serio en esta carrera espiritual? Vamos a pensar por un minuto. Cuando alguien observa nuestro ejemplo, ¿qué observa? ¿Somos ejemplos de la fe? ¿Somos ejemplos de cómo correr la carrera espiritual? ¿Somos ejemplos de cómo ser fieles al Señor? ¿De cómo amar a Dios y a nuestro prójimo? Debemos correr la carrera espiritual como estos ejemplos. Y el tercer recordatorio aquí en Hebreos 12, versículos 1 y 2, es que debemos fijar la mirada en Cristo. Estamos hablando de personajes bíblicos, pero que nunca se nos olvide el personaje principal. El protagonista es el término que usamos. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Es Dios. Este Dios Yahweh, el gran yo soy. Dios el Creador, el Todopoderoso. Dios revelado como un Dios trino en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Y tenemos a Cristo, Dios y hombre, nuestro ejemplo perfecto en su amor, perfecto en su fidelidad, en su sacrificio, perfecto también en su lucha contra el pecado y contra la muerte que conquistó. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Pero tenemos otros ejemplos, otros personajes bíblicos,
porque podemos identificarnos con ellos como pecadores. Vamos a ver ejemplos negativos, pero que no se nos olvide que nosotros también hemos fallado. Nosotros también podemos caer. Entonces Jesús es nuestro mejor ejemplo y todos los otros ejemplos nos dirigen hacia Jesús y hacia una transformación espiritual a la imagen de Cristo. 3 recordatorios aquí en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Tenemos una multitud de ejemplos, una grande nube de testigos. En segundo lugar, tenemos que correr la carrera espiritual como ellos. Y en tercer lugar, tenemos que fijar la mirada en Cristo. Y estos recordatorios también los podemos relacionar a 3 verdades básicas de cómo estudiar los personajes de la Biblia y cómo entender qué es un buen ejemplo, un ejemplo cristiano. Todos somos ejemplos. Pensemos en el ejemplo que estamos poniendo en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Y todos necesitamos ejemplos. Así que seamos humildes y aceptemos todos los ejemplos que Dios nos da. Ese hermano o esa hermana a quien a usted no le cae muy bien a veces, ¿qué puede aprender de esa persona? No es una cristiana o un cristiano perfecto, pero puede ser un ejemplo en algo. ¿Estamos aprendiendo del ejemplo de otros? Y sobre todo estamos aprendiendo de los ejemplos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y la tercera verdad era que todos necesitamos ejemplos, es la segunda verdad. La tercera verdad es que ya tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Así que les invito en este viaje, en este estudio de personajes bíblicos, ejemplos buenos y malos. Y vamos a ver cómo nos enseña y cómo nos edifica el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y gracias por el privilegio de estudiar una obra de literatura tan grande con tantos personajes para aprender lo que tú esperas de nosotros. Nuestra petición es que nos ayudes a crecer y que nos ayudes a ser buenos ejemplos, a poner el ejemplo que a ti te agrada. Señor, bendice nuestro estudio de tu palabra, enséñanos a escudriñar las Escrituras, enséñanos a orar, a tener comunicación con Dios, como muchos personajes en la Biblia. Y bendice a nuestra iglesia y bendice a cada miembro, cada persona que esté escuchando. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.